Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sofía Picalúa y mis compañeros son... Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Emily Núñez Palacios. De igual manera, mi nombre es Rafael Franco Ramón Núñez. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Angie Muchalvan. Bueno, y el día de hoy tendremos una conversación sobre el tema que hemos elegido, que es la inteligencia emocional. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar más específicamente en una problemática presente en muchas familias, que bueno, es la falta de comunicación entre padres e hijos. Bueno, para comenzar debemos que entender qué es la inteligencia emocional. Bueno, de acuerdo con el psicólogo Daniel Goleman, este concepto está relacionado con la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones, así como reconocemos las de los demás y manejarlas de manera adecuada. Desde, bueno, esta perspectiva, consideramos que la inteligencia emocional es fundamental dentro de la familia porque influye directamente en la manera en que padres e hijos expresan lo que sienten, escuchan al otro y, bueno, resuelven sus conflictos, ¿no? Nuestra problemática central es que cuando existe una comunicación deficiente dentro del hogar, bueno, los hijos pueden llegar a tener dificultades para expresar sus emociones y pues los padres no identificar lo que realmente están pasando a sus hijos. Para iniciar este diálogo, quisiera preguntarle a cualquiera de mis compañeros por qué consideran que la falta de comunicación entre padres e hijos es un problema relacionado con la inteligencia emocional. Considero que está directamente relacionada porque la comunicación no consiste únicamente en hablar, también implica escuchar, comprender, interpretar las emociones y responder de manera adecuada. Por ejemplo, imaginemos que un adolescente llega a casa preocupado, triste o estresado por un problema académico. Si sus padres únicamente le preguntan, ¿ya hiciste tu tarea o por qué estás triste? Pero no se detienen a escucharlo, probablemente el adolescente sentirá que sus emociones no son importantes. En cambio, una respuesta emocionalmente inteligente sería preguntarle qué sucede, escucharlo sin interrumpir y tratar de comprender su situación antes de juzgarlo. En este sentido, Daniel Goleman plantea que la inteligencia emocional comprende habilidades como la conciencia emocional, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Todas aquellas son importantes para establecer relaciones saludables, por eso la falta de comunicación puede generarse un círculo negativo. El hijo no se siente escuchado, deja de expresar lo que siente y los padres, al no conocer lo que está pasando, pueden interpretar incorrectamente su comportamiento. Claro, considero con Emily. Y agregaría que tal vez muchas veces la falta de comunicación no significa necesariamente que los padres y los hijos no hablen. Digamos, una familia puede conversar todos los días y aún así tener una comunicación emocional deficiente. Por ejemplo, pueden hablar sobre tareas, responsabilidades del hogar o actividades diarias, pero nunca conversar sobre cómo se pueden estar sintiendo realmente. Aquí aparece un concepto importante, la escucha activa. Escuchar activamente significa prestar atención al mensaje de la otra persona, demostrar interés y evitar responder inmediatamente con críticas o juicios. En una relación entre padres e hijos, esto es especialmente importante porque si un hijo siente que cada vez que cuente un problema será castigado, criticado o comparado con otra persona, probablemente dejará de comunicarse. Por eso considero que el problema no está únicamente en la cantidad de comunicación, sino también en su calidad. Exactamente. Además, esta problemática puede ser especialmente importante durante la adolescencia, una etapa en la que los jóvenes experimentan cambios emocionales, sociales y personales. Desde mi perspectiva, cuando los adolescentes sienten desconfianza en los padres, tratan de buscar un diálogo hacia otras personas mediante las redes sociales. No digo que esto puede ser negativo, pero también hay un riesgo. Por eso considero que la familia debe convertirse en un espacio donde los hijos puedan expresarse y también expresar sus emociones, tristeza, miedo, frustración o inseguridad, sin sentirse juzgados. Y aquí quiero plantear una pregunta. ¿Cuáles creen que son las principales causas de esta falta de comunicación?
Bueno, desde mi punto de vista personal, una de las principales causas puede ser la falta de tiempo. Bueno, actualmente muchos padres tienen responsabilidades laborales y bueno, familiares que pueden dificultar que dediquen momento de calidad a sus hijos. Sin embargo, también considero que no siempre se necesita una gran cantidad de tiempo, una conversación de 3 horas. A veces con una conversación de 10 minutos en la que realmente se escucha el uno al otro, puede ser más significativa que pasar varias horas juntos sin prestar atención. Otras causas puede ser el estilo de crianza, pues algunos padres fueron educados en ambientes donde hablar de emociones no era habitual, por eso pueden tener dificultades para expresar afecto o expresar sobre temas emocionales con sus hijos. Sí, también podemos mencionar el miedo al juicio o el castigo. Si un adolescente piensa que contar la verdad también tendrá como consecuencia un castigo, puede optar por ocultar información. Esto genera una barrera entre padres e hijos. Aquí podemos relacionarlo con la importancia de la empatía. Un padre emocionalmente inteligente no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo lo que hace su hijo, pero primero puede intentar comprender por qué actuó de manera determinada. Comprender no significa justificar una conducta incorrecta, significa escuchar antes de reaccionar. Claro, por eso mismo también considero que un factor clave sería el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Los celulares o en general las redes sociales pueden convertirse en una barrera que sustituyen los momentos tal vez para conversar en familia y así. Por ejemplo, supongamos un caso donde una familia está sentada en la mesa y cada integrante está con su celular en la mano, mirando su celular, mirando algún video. Se podría decir que físicamente están juntos, pero emocionalmente no están conectados. Esto demuestra que la comunicación requiere presencia y atención. Y tal vez me gustaría añadir otra causa, que podría ser la falta de educación emocional. Muchas personas podemos identificar emociones básicas, como podría ser tal vez cuando alguien está alegre o se siente triste, pero se les dificulta reconocer cuando una persona tal vez expresa emociones un poco más complejas, como podría ser la frustración, la ansiedad, el miedo o en todo caso la decepción. Estoy de acuerdo. De hecho, el Ministerio de Educación del Perú ha respaldado la importancia del desarrollo socioemocional en el ámbito educativo. Esto nos permite comprender que el desarrollo emocional no debe limitarse solamente al colegio, sino que también influyen otros factores y uno de esos puede ser desde la familia. Si desde pequeños aprendemos a reconocer nuestras emociones y comunicarlas adecuadamente, tendremos mayores herramientas para relacionarlos con los demás. Entonces, podemos identificar varias causas y una de ellas puede ser la falta de tiempo, estilos de crianza, miedo al juicio, uso inadecuado de tecnología y dificultades para reconocer y expresar emociones. Sofía, me parece que tu micro está apagado. Perdón, ya. Ahora que hemos identificado algunas causas, es importante hablar, bueno, de las consecuencias. Una de ellas puede ser, bueno, el distanciamiento emocional, que es cuando un hijo siente que no puede hablar con sus padres, valga la redundancia. Puede comenzar a compartir cada vez menos tiempo cada vez menos información sobre su vida, compartir menos tiempo con sus padres también. Esto puede generar una relación en la que aparentemente no existen conflictos, pero en realidad existe una falta de confianza, ¿no? Y conexión emocional. Así es. Además, la falta de comunicación puede dificultar la resolución de conflictos. Pensemos en una situación sencilla. Un hijo llega tarde a su casa y si los padres reaccionan inmediatamente con gritos y el hijo responde cerrándose o mintiendo, el conflicto aumenta. Pero si se utiliza la inteligencia emocional, los padres pueden controlar primero su reacción y luego preguntar qué ocurrió. Y el hijo, por su parte, también debe asumir responsabilidad por sus acciones. De esta manera, la inteligencia emocional no significa evitar los conflictos,
significa aprender a gestionar de una manera más saludable. Sí, claro, yo creo que también deberíamos considerar que cuando una persona no se siente escuchada, puede comenzar a guardar sus emociones. Esto puede afectar su bienestar social, tanto personal como en sus relaciones con otras personas. Por eso la comunicación familiar considero que cumple una función, por así decirlo, preventiva. Si existe confianza, es lo más probable que, digamos, que los hijos busquen ayuda cuando enfrentan algún problema negativo, pues a sus padres. En cambio, si sienten que serán juzgados o criticados, pueden ocultar muchas veces esas situaciones de riesgo que pueden ser importantes. Y aquí quiero hacer una precisión importante. No podemos afirmar que la falta de comunicación sea la única causa de los problemas emocionales de un adolescente, porque existen muchos factores, familiares y sociales. Sin embargo, sí podemos decir que una comunicación familiar saludable puede convertirse en un factor de protección y apoyo. Por eso es importante fortalecer la comunicación entre padres e hijos. Bueno, ahora llegamos a una parte fundamental de nuestra conversación, que es ¿qué podemos hacer para mejorar esta problemática? Una primera estrategia es establecer espacios de conversación. No es necesario esperar a que ocurra un problema grave para poder hablar. Las familias pueden crear momentos cotidianos para conversar sobre cómo estuvo el día o cómo se sienten. La segunda estrategia es practicar la escucha activa. Esto implica escuchar sin interrumpir, evitar juzgar inmediatamente y demostrar interés por lo que la persona está expresando. Por ejemplo, en lugar de responder, eso no es para tanto, podemos decir, entiendo que esto te haya hecho sentir mal. ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Esa pequeña diferencia puede hacer que la persona que se sienta válida y tenga mayor confianza para continuar hablando. Claro, otra estrategia que pienso que se podría aprender a utilizar podría ser la comunicación asertiva. La comunicación asertiva permite expresar nuestras emociones y necesidades respetando también a la otra persona. Por ejemplo, en una discusión, en lugar de decir, tú nunca me escuchas, podemos decir, me siento triste cuando intento hablar y siento que no me estás prestando atención. De esta manera creo que logramos hablar desde nuestras emociones y evitamos convertir esa conversación en una especie de acusación. Finalmente, considero importante que padres e hijos comprendan que la comunicación es una responsabilidad compartida. Los padres deben crear espacios seguros para conversar, pero los hijos también deben expresar sus emociones y escuchar a sus padres. Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, algunas recomendaciones serían, primero, reconocer nuestras emociones, saber qué sentimos, tratar de entendernos a nosotros mismos para poder entender a los demás. Segundo, regular nuestras reacciones antes de responder. Aquí podemos practicar la respiración también, que nos puede servir bastante. Tercero, escuchar activamente. Y cuarto, practicar la empatía. La empatía es muy importante para poder tener una buena relación con los demás. Y quinto, comunicarnos de manera asertiva. En conclusión, podemos decir que mejorar la comunicación familiar no significa que desaparecerán todos los conflictos. Significa que padres e hijos tendrán mejores herramientas para enfrentarlos. Como expertos, consideramos que una familia emocionalmente inteligente no es aquella que nunca discute, sino aquella que aprende a escuchar, comprender y resolver sus diferencias con respeto. Bueno, para cerrar nuestra conversación, podemos concluir que la inteligencia emocional tiene un papel fundamental en la comunicación entre padres e hijos. Bueno, cuando desarrollamos habilidades como la empatía, la autorregulación y la escucha activa, podemos construir relaciones familiares más cercanas y más saludables. Ahora dejamos
nuestra conversación y pasamos a una reflexión desde nuestra experiencia como estudiantes. Bueno, como estudiante, personalmente considero que durante la realización de este examen hemos puesto en práctica la comunicación efectiva y activa también. Tuvimos que escuchar las opiniones de nuestros compañeros, organizar nuestras ideas y llegar a un acuerdo para cumplir un objetivo común. La competencia intrapersonal que considero que más apliqué fue la autorregulación, porque tuvimos que organizar nuestros tiempos, controlar los nervios, para poder participar adecuadamente en esta conversación. Sin embargo, considero que todavía pues estoy desarrollando mi capacidad para comunicar mis ideas con mayor seguridad cuando tengo que hablar frente a otras personas. En mi caso, considero que la competencia que más apliqué fue la empatía. Durante el trabajo en equipo fue importante comprender las opiniones y las dificultades de mis compañeros. También aprendí que trabajar en equipo no significa simplemente dividir las tareas, sino escuchar y apoyar a los demás para alcanzar un objetivo común. La competencia que considero que todavía debo seguir desarrollando es la autorregulación emocional, especialmente en situaciones de presión o cuando algo sale, no me sale como esperaba. Claro, desde mi experiencia considero que una de las competencias que más desarrollé fue la escucha activa, ya que para realizar de por sí esta mesa redonda con ustedes, tuve que prestar atención a las intervenciones de cada una de ustedes para poder complementar tal vez con sus ideas y tal vez evitar repetir esa información extra. Además, creo que lo pude relacionar con este mismo tema, tocando de la familia al no ser escuchados. Ya que así como en una familia es importante escuchar para comprendernos, siento que también es importante escuchar dentro de un equipo de trabajo. Eh, la competencia que considero, al menos en mi caso, que todavía está en proceso de desarrollo por desarrollar, sería mi seguridad en el momento de dar una opinión o expresar alguna idea. Porque en algunas situaciones o casos todavía puedo sentir nervios o sentir algo de inseguridad. Bueno, en mi caso considero que la competencia que más puse en práctica fue la asertividad. Durante la preparación del trabajo fue necesario expresar nuestras ideas y opiniones respetando la perspectiva de los demás. También considero que este examen nos permitió reconocer que las competencias intrapersonales y las relaciones interpersonales están conectadas. Una persona que conoce y regula sus emociones puede comunicarse mejor con los demás y afrontar de manera más adecuada los conflictos. Como competencia que todavía estoy desarrollando, considero que debo mejorar mi capacidad de gestionar el estrés y mantener la calma cuando tengo que realizar actividades importantes bajo presión. Bueno, para finalizar, como equipo consideramos que este examen nos permitió aplicar en práctica algunas de las competencias que hemos analizado: la comunicación, la escucha activa, la empatía, la receptividad y la autorregulación. Fueron necesarias no solamente para desarrollar nuestro panel, nuestra conversación, sino que también para comprender la problemática que hemos abordado. De esta manera, concluimos que la inteligencia emocional es una competencia que podemos desarrollar continuamente y que resulta fundamental para construir relaciones familiares y sociales más saludables. Muchas gracias.